Bueno, continuemos con nuestra reunión. El tema de hoy es visión del reino. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino a proclamar el reino de Dios. El profeta Isaías, muchos años atrás, él predicó lo que vendría a ser Jesús en esta tierra. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61, versos 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Esta fue una palabra que el Señor dio como apertura de su ministerio en la tierra. Esta palabra que habla el profeta Isaías la habló muchos años atrás, antes de que llegara Jesús a esta tierra, antes de que Jesús viniera a traer el reino de Dios a la tierra. Cómo Dios le habla al profeta Isaías y profetiza lo que Jesús vendría a hacer en este mundo. Cómo vendría Él por los afligidos, por los oprimidos, por los abandonados, por los rechazados, a darles libertad, a ver que hubieran cambios, a ver transformación en sus vidas. En estos versículos son los mismos que nuestro Señor Jesucristo recitó cuando abrió el rollo y lo leyó en la sinagoga al comienzo de su ministerio. Pues el profeta Isaías estaba profetizando algo que Jesús vendría a hacer a través de su ministerio, algo en lo cual era su misión, y era traer su reino a la tierra y establecerlo a través de su reino. ¿Qué incluían estos versículos? Miremos lo que nos dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Qué quiere decir? Esto dice que está sobre mí. Dios nos habla lo que sucedió en un futuro con Jesucristo. Aquí nos está hablando el profeta Isaías lo que vendría a suceder a través de Jesucristo, el cual vendría con poder a través del Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios, Él vendría a ungir. Versos 16 al 22. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Démonos de cuenta que esta palabra que Dios está hablando aquí, Jesús, era lo que él mismo había hablado a través del profeta Isaías, lo que vendría a ser el Mesías en la tierra. Y era precisamente hablar del reino, a declarar y a proclamar el reino de los cielos sobre la tierra, y lo que Dios lo mandó a través de Jesús a hacer aquí en la tierra. Este texto bíblico da comienzo del ministerio de Jesús en la tierra. Jesús le recuerda que esta escritura se había cumplido con su venida, al ejercer su ministerio y su llamado en esta tierra. Aquí en Isaías, lo que nos habla es que el Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús, llegó sobre Jesús y vino para dar buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros: buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas de restauración, esas buenas nuevas de un cambio, de una transformación, de salir de ese tiempo de oscuridad, de ese tiempo de cautiverio, de ese tiempo de opresión, de ese tiempo de depresión, donde el Señor Jesús quiere dar libertad. Quiere dar libertad a los que están cautivos. Muchas veces cuando nos habla el Señor que están cautivos, hay personas que creen que solamente los que están cautivos son los que están en la cárcel, están tras las rejas. Pero hay personas que están cautivas en sus pensamientos, en sus deseos, en sus emociones, en sus frustraciones. Y eso fue lo que el Señor Jesús vino a hacer: a dar libertad a esos pensamientos, inclusive de derrota, de fracaso, de ansiedad, de inseguridad, de temor, de opresión, de rechazo.
¿Qué pensamientos lo tienen a usted cautivo? ¿Qué pensamientos a usted no lo dejan avanzar? ¿Qué pensamientos son los que a usted no lo dejan evolucionar? El Señor Jesús ha venido a dar libertad. Y es esa libertad que Él quiere darnos hoy a cada uno de nosotros. Si Jesús necesitó del Espíritu de Jehová para ejercer su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos del Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo lo ungió a Él. Que vino el Espíritu Santo sobre Jesús y lo ungió. ¿Cuánto más necesitamos nosotros al Espíritu Santo para empezar a ejercer el llamado y el propósito por el cual Dios nos ha escogido, por el cual Dios nos ha llamado? Y es el Espíritu Santo el que nos guiará y nos dará esa convicción, esa firmeza, esa seguridad, ese carácter, esa palabra para empezar a orar y trabajar hacia nuestro llamado, hacia el liderazgo, hacia el ministerio, hacia el propósito por el cual Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Dice, porque me ungió Jehová. Esto nos da una reseña como orador, tal como lo hacía Jesús, que significa el ungido de Jehová. Vamos al libro de Primera de Samuel 2:10. Miremos lo que nos dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 10. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Como el Señor le da el poder a Jesús, como él viene para hablar y dar libertad, como el Señor lo usa de una manera sobrenatural para poder restaurar lo que Dios creó de un comienzo. Ungido quiere decir frotar con aceite. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran ungidos con aceite. Quienes obraban o hacían la obra de Dios, ellos eran ungidos con aceite. Y ese aceite, ¿qué significaba? Que eran ungidos los sacerdotes, los profetas, los que Dios había escogido, y aún los reyes. Ellos eran ungidos con aceite en ese tiempo. En Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 2:20. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. En el cual nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando somos ungidos con aceite, tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, lo cual nos lleva a ser mansos, humildes como Jesús, porque es por quien vamos a hacer la obra, a través de Jesús. Entonces, cuando nosotros somos ungidos, automáticamente el Espíritu Santo viene y obra a través de nuestras vidas. El Espíritu Santo viene y nos usa con disposición. Lo que nosotros debemos hacer es tener una disposición como la que tenía Jesucristo. Esa disposición en la cual Él tenía para hacer la obra, para ir por los perdidos, para ir por los afligidos, para ir por los oprimidos. Y hoy el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros, en el cual vemos tantas personas con necesidad, vemos tantas personas con desánimo, aún personas con deseos de quitarse la vida, aún personas abandonadas, atribuladas. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que hagamos, que vayamos por ellos, que le llevemos una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra de sanidad. El Señor te está hablando a ti para que vayas aún por ese familiar que está pasando circunstancias adversas, ese familiar que no tiene esperanza de vida, en el cual el Señor lo quiere llevar a usted para poder restaurar su vida, su corazón, y darle esa sanidad, esa restauración, esa libertad en la cual Él ha venido tanto tiempo cautivo, pero el Señor lo quiere usar a usted para que pueda llevar y pueda ser libre ese familiar o esa persona en el cual el Señor lo quiere usar a usted. Jesús anuncia que Él está aquí para sanar el daño que el pecado ha traído al mundo, el cual solo se restaura a través de Jesús, a través de la redención. ¿Cómo se restaura el pecado? Como cuando nosotros miramos a la cruz, cuando vamos a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, maldito todo el que es colgado en un madero, y Jesús se hizo maldición por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, llevándose todos nuestros pecados, porque el pecado es lo que oprime al mundo, el pecado es el que condena al mundo, el pecado es el que tiene derrotada a una persona, porque el pecado está constantemente batallando en su mente, en su corazón, y la persona no lo deja avanzar, no tiene esperanza de vida, no tiene deseos de vivir, y es porque el pecado lo atribula, lo azota, lo tiene abatido en todo momento, en todo lugar. Pero cuando llegamos a Jesús,
Él viene y hace un cambio en nuestra mente, hace un cambio en nuestro corazón, viene y nos restaura y sana nuestras heridas, sana el dolor, aún personas que han sido engañadas, personas que han sido traicionadas. Pero como Jesús dice que Él ha venido y Él vino para dar libertad a los cautivos. Hoy el Señor quiere darte libertad. Quiere darte libertad de esa situación que estás viviendo, de esa situación en la cual no ves esperanza, no ves salida, que es un túnel en el cual lo ves muy lejos y no ves la luz. Pero el Señor hoy te quiere dar esa libertad, porque Él ha venido a dar libertad a los cautivos, a los presos, a los oprimidos, a los afligidos, a los que están en la cárcel, en esas cárceles de prisión, en sus emociones, en sus pensamientos, aún en sus recuerdos. A personas que han perdido un familiar muy cercano, su esposo, su esposa, un hijo, y están cautivos en los recuerdos, están cautivos en las emociones, están cautivos en el pasado y no han podido salir de ese lugar. Pero hoy el Señor te tiene una buena noticia y el Señor hoy quiere darte libertad. Quiere darte esa libertad que tanto anhelas, que ya no quieres vivir bajo esas circunstancias, bajo esa situación, y quiere darte esa libertad del gozo, de la paz, del amor, de la sanidad, de la restauración, de la redención, donde el Señor quiere hacer todo nuevo en tu vida. Solo es que tú abras tu corazón y le permitas a Él que Él entre y empiece a restaurar cada área de tu vida y tu corazón, y tú lo podrás ver a Él en tu vida. Ver a Él cómo Él entra y cambia y transforma toda circunstancia adversa que el enemigo ha venido trabajando durante muchos años. Dice que predicar buenas nuevas para romper toda atadura, romper argumentos del pasado en las personas y vendar. Dice que vendar a los quebrantados de corazón, que quiere decir el Señor quiere hacer una cirugía a corazón abierto. Esa cirugía en la cual solamente el Señor puede entrar allá y sanar ese corazón, restaurar ese corazón a través de una cirugía del Espíritu Santo. Y Él entra y restaura ese corazón y le da libertad, le hace gozo, le hace paz que usted tanto está anhelando por muchos años, en que su corazón entre el Señor y haga esa cirugía y usted pueda ver su corazón totalmente sano. Esos corazones que ya prácticamente la opresión y la aflicción los has llevado a la derrota, sin esperanzas de vida. Pero hoy el Señor quiere vendar esas heridas, quiere darle libertad a ese corazón. Quiere el Señor darle un corazón nuevo, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Debido a que el pecado ha hecho presos, cautivos a muchos, Él quiere dar libertad. Que ya el pecado no se enseñoree de sus vidas. Hay personas que llevan muchos años cautivos en el pecado, personas que llevan sumergidos en el pecado de la pornografía, de la masturbación, de la inmoralidad sexual, de la inmundicia sexual. Pero hoy el Señor quiere darte esa libertad, en el cual ya no seas esclavo del pecado, en el cual seas libre en este momento, porque Jesús hoy viene a darte libertad. Él viene a darte esa paz y ese gozo que solo Jesús puede traer a tu vida. Proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y es a través de la voluntad del Señor que Él quiere llevar restauración a tu vida, a tu casa y a tu familia. A proclamar el día del Dios nuestro. El día que Dios quiere para ti. Debido a que el pecado es un crimen, debe ser vengado. Y Jesús va a proclamar toda venganza. ¿Por qué? Porque el pecado es un crimen. ¿Por qué es un crimen? Porque el pecado subyuga a la persona, lo tiene cautivo, lo tiene doblegado, y el pecado es lo que el Señor quiere liberarlo, restaurarlo, sanarlo. Proclamar el día de venganza del Dios nuestro es traer buenas noticias, y esas son las buenas noticias que el Señor Jesús vino a traer. Buenas noticias son libertad, paz, gozo a su vida. Que hace mucho tiempo no lo ha experimentado, hace mucho tiempo no lo ha vivido a raíz del pecado. El pecado que entró a su vida, que usted permitió que entrara a su vida y lo llevó cautivo, aún personas que llevan mucho tiempo cautivos en el pecado. Pero hoy el Señor quiere darle esa buena noticia, y es que el año de la buena voluntad de Jehová es en este día, en el cual Él quiere darle esa buena noticia a usted, que la buena voluntad del Señor se ha mantenido durante muchos años, más de 2000 años se ha mantenido la buena voluntad del Señor para darle libertad, darle el gozo,
Dale libertad a esa cautividad que usted lleva durante tanto tiempo en su mente, en su corazón, en sus actitudes. Por eso esas actitudes de rebeldía, de odio, de rencor, de rechazo. Son personas que fueron maltratadas cuando niños, pero todavía se acuerdan en su edad adulta de cosas que vivieron con sus padres, aún familiares que los maltrataron, los ultrajaron, los violaron. Hoy le tengo una buena noticia. El Señor te quiere hacer libre. El Señor te quiere sacar de esta cautividad que llevas viviendo durante mucho tiempo. Y hoy el Señor te trae las buenas nuevas de salvación. Y es consolar a los enlutados. El pecado trae desolación, trae desespero, trae zozobra. Pero Él eliminará toda lamentación que ha venido durante toda su vida. Como hay personas que uno va y les habla sobre la situación que están viviendo y les pregunta a uno cómo están viviendo, qué ha pasado en su vida y se lamentan año tras año, ¿por qué me casé con este hombre? Mi mamá me dijo, mi papá me dijo que no me casara con este hombre, que no me casara con esta mujer, y llevan años de lamentación. Años de queja, años de zozobra, años de incertidumbre en la cual no ven una respuesta, no ven un cambio, no ven una transformación. El Señor hoy te trae las buenas nuevas. Hoy te quiere dar libertad, hoy te quiere restaurar, hoy te quiere rescatar, te quiere sacar de toda cautividad que llevas viviendo durante muchos años. Consolar a los enlutados. El pecado ha llevado a muchas personas a la desolación. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé en lugar de cenizas gozo, paz, armonía, gloria, corona, honra, luto, paz, amor, óleo de gozo, alegría, felicidad. Espíritu angustiado, restauración, sanidad, manto de alegría. Después de ser restaurados y renovados, que sean sanados, sean libres. ¿Cuántos de ustedes anhelan una libertad plena? Pero hay personas que han experimentado esa libertad, pero han vuelto a caer bajo las garras del yugo opresor, del pecado, de la inmoralidad, de la soberbia, de la arrogancia. Personas que en algún momento el Señor los hizo libres. Personas que en algún momento el Señor le trajo las buenas nuevas, las aceptaron, pero volvieron a caer en las garras del adversario, en las garras del enemigo, el cual volvió y los llevó cautivos a la depresión, a la zozobra, a la angustia. Y hay personas que el enemigo los trabaja aún con espíritu de suicidio, porque el enemigo trabaja en su mente, trabaja subyugando sus pensamientos y doblegando su voluntad, en la cual lo quiere llevar a la destrucción. Pero le tengo una buena noticia. Jesús vino a darte libertad, a sacarte de esa cautividad para que seas libre del opresor. Y hoy en el nombre de Jesús, Él no tiene poder sobre tu vida, porque Jesús ya te hizo libre a través de la cruz del Calvario. Él se llevó toda cautividad, toda opresión, toda desolación, toda maldición. Él ya te hizo libre, porque Jesús se hizo maldición por nuestra rebelión y nuestros pecados a través de la cruz del Calvario, para que fuéramos libres. Y hoy el Señor te hace libre de toda cautividad en tu vida en el nombre de Jesús. Dice, porque habíamos de sentarnos en ceniza, ¿por qué debemos estar de luto? ¿Por qué debemos de soportar el espíritu de angustia? Como Jesús ya pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros en la cruz, ya no debemos vivir con esa angustia, ya no debemos vivir con esa zozobra ni con esa incertidumbre. Es el Señor el que nos quiere dar esa libertad. Es el Señor el que nos quiere dar esa paz y ese gozo a cada uno de nosotros. Es donde nosotros encontramos lo que el Señor quiere darnos, y que nosotros ya no andemos con la zozobra, con la angustia, con el temor, con el fracaso. Hay personas que han intentado varias veces levantar cabeza en cuanto a su vida laboral, financiera, económica, y caen, y vuelven y se levantan, y vuelven y caen. Intentan con un negocio, intentan con otro, y vuelven y caen. Pero hoy el Señor te tiene las buenas nuevas. El Señor te quiere sacar de esta cautividad, porque no sabes qué hacer, no sabes ya qué inventar, no sabes qué ingeniarte para empezar a emprender empresa, un negocio, un proyecto. Hoy el Señor Jesús te trae las buenas nuevas, en las cuales te quiere dar libertad. Pero esa libertad solamente viene cuando tú lo aceptas, cuando realmente aceptas un cambio en tu vida y das un giro de 180 grados. Te arrepientes de cosas erróneas que has hecho, porque hay personas que han emprendido negocios, pero han hecho negocios torcidos, que en el camino se tuercen y hacen malos negocios, malos convenios, malas alianzas, y esos negocios se vienen a pique en un momento dado. Comienzan y suben
como un momento como la palmera, pero caen como coco porque empiezan a trabajar según lo que dicen los demás, pero no lo que dice el Señor. Y tiene que usted ir a la palabra de la oración y pedirle al Señor qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida, en ese proyecto, en ese negocio, aún en un viaje que usted tiene pensado hacer. Vaya a la oración, el Señor le va a dar la respuesta. No escuche voces extrañas, no escuche voces del enemigo, escuche la voz de Dios. ¿Cómo la podrá escuchar? En la oración. Lo invito al lugar secreto. Y ese lugar secreto es donde usted va y se humilla delante de Dios. Como dice la palabra, el que se humilla será exaltado. Si usted se humilla delante de Dios, Él mismo se encargará de exaltarlo. Pero preséntele a Él todos sus planes. El hombre podrá hacer muchos planes, pero de Dios está que se cumplan. Y hay personas que me dicen, pero yo le dije a Dios que iba a hacer este plan, pero usted nunca le preguntó a Dios si ese era el plan de Dios. Usted podrá hacer muchos planes, pero nunca le podrá echar la culpa a Dios que por culpa de Dios no se dieron. Pregúntele primero al Señor si ese plan es el que tiene para usted. Si ese proyecto, ese negocio, ese viaje es para usted. Si no, que lo desbarate. Pero muchas personas no hacen una oración radical, hacen oraciones a tibias, a medias, y quieren respuestas de Dios inmediatas. Y el Señor no actúa así. El Señor actúa conforme a su palabra. Y muchas personas dicen que se haga la voluntad de Dios. Y cuando el Señor hace su voluntad, no la reciben porque no la conocen. No le preguntan al Señor, yo quiero este proyecto, Señor, pero que se haga tu voluntad. Pero te pido, Señor, muéstrame, enséñame, háblame cuál es tu voluntad en este proceso, en este proyecto, con este noviazgo, con mi esposa, con mi esposo, con mi matrimonio, con mis hijos, con el ministerio. Háblame en sueños, háblame en visiones, háblame a través de tu palabra. Pero ayúdame que yo haga tu voluntad y no la mía, para que yo pueda entender y hacerlo y ejecutarlo a partir de ahora. Esa es mi invitación que yo quiero que usted entienda. Que el Señor vino a darle buenas nuevas. Y el Señor sí nos quiere dar las buenas nuevas, porque Él vino a hablar del reino. Pero muchos dicen que quieren que el reino de Dios se establezca en su vida. Pero cuando el Señor viene a establecer su reino, no se lo recibe. O se lo recibe a medias. Es como cuando usted va a trabajar. Usted lo llaman a una empresa a trabajar. Y usted le dicen cuáles son las funciones. Usted dice, acepta la mitad, la otra mitad no. Usted hace a medias su trabajo, porque usted lo contrataron con unas funciones específicas. Y así mismo usted tiene que responder por esas funciones. Así muchas veces nosotros actuamos en el mundo, así pretendemos actuar con Dios. Y con Dios las cosas no son así. Con Dios las cosas debemos ser transparentes primeramente con Dios. Ser sinceros con Dios y qué es lo que queremos. Pero ante todo ponerlo delante de Él y pedirle al Señor que Él haga su voluntad. Pero también podemos pedirle al Señor que nos enseñe y nos guíe en su perfecta voluntad, que nos enseñe su verdad, porque muchas veces ponemos en nuestra verdad y nuestra verdad no es la verdad de Jesús. La verdad es la que Él vino a traer del reino, a que su reino se establezca en la tierra, que es lo que Él está proclamando en el libro de Isaías 61 al 3 y que lo confirma en el libro de Lucas capítulo 4 del versos 18 al 21. Ahí estamos mirando la respuesta por la cual vino Jesús a esta tierra, a establecer su reino. Cómo Él emprendió su ministerio a través de esta palabra. Cómo Él le dijo a los de la sinagoga, hoy se ha cumplido esta escritura. Cómo Él les enseña que esta escritura se estaba cumpliendo a partir de hoy. Que ojalá esta escritura también se cumpla en nuestras vidas. Que nosotros podamos entender que ya nosotros no debemos andar en cautividad, que ya no debemos andar en opresión, que ya no debemos andar en zozobra, pero también donde usted debe alinearse a lo que dice la palabra. Que usted ya no ande más con personas incorrectas, con personas de doble ánimo, con personas de doble sentido, con personas que hacen negocios ilícitos, con personas que hacen cosas deshonestas. Usted tiene que andar con personas rectas. Es más, coloque una alianza que usted pretenda hacer delante de Dios. Y que el Señor le dé una respuesta, no el hombre. No es que un amigo, es que un tío, que un vecino me dijo que ese negocio era. Mentiras. Vaya a la oración, vaya a la palabra y que el Señor le responda a través de la oración y la palabra. Y le puedo asegurar en el nombre de Jesús que Dios le dará la victoria. Porque usted primeramente lo coloca delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Esa relación, colóquela delante de Dios y Dios le dará la respuesta que Él tiene para su vida. No lo que usted anhela, lo que Él quiere hacer en su vida. Porque la voluntad de Dios dice
que es buena, es agradable y es perfecta. La de nosotros no. La de Él sí. Y Él nos puede enseñar y guiar y llevar en su perfecta voluntad. Pero es cuando nosotros nos alineamos a su palabra, a la oración. Hoy yo quiero orar por cada uno de ustedes. Yo quiero orar aún por esas personas que no tienen un rumbo fijo. Personas que no saben si entran o salen. No saben si van o vienen. Porque han escuchado tantas cosas alrededor y han comentado sus proyectos, sus metas, que realmente no saben qué es lo que quieren hacer. Porque es que han escuchado otras voces, pero no han escuchado la voz del Señor, de lo que el Señor quiere hacer a través de sus vidas. Padre, hoy yo coloco a cada una de estas personas delante de ti, aún personas que andan en incertidumbre, aún personas que andan en zozobra, aún personas que andan en incredulidad, que andan con temor, con zozobra. Dale, Señor, convicción, dales claridad, dales firmeza, dales seguridad, dales temblanza, Señor, pero dales también, Señor, determinación. Que ellos se determinen, Señor, primeramente a depender de ti, primeramente a buscarte a ti, primeramente a encontrarte a ti, y que tú les darás esa respuesta, ese llamado y ese propósito en el cual tú tienes para sus vidas. Oro para que haya una luz en sus vidas, una luz en esa relación, una luz en ese matrimonio, una luz en esa relación, una luz en ese negocio, una luz en ese proyecto, aún una luz en esa alianza, una luz en ese viaje, una luz en las metas, en los proyectos, una luz en ese ministerio, en ese liderazgo, Señor. Dale, Señor, fruto, multiplícalos y bendícelos en todo momento. Que hoy sea dispersada la duda, que hoy sea dispersado el fracaso, sea dispersado el temor, sea dispersado la opresión, sea dispersada la ansiedad y derribada en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Aún personas con espíritu de suicidio, les ordeno, son desarraigados y destruidos en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús tome el control de su vida y sus corazones y le dé firmeza, le dé sanidad, le dé salud, le dé vida y vida en abundancia, Señor. Dale, Señor, esa convicción, dale esa transparencia, dale esa fidelidad, dale esa honestidad, dale esa sujeción, dale esa obediencia, Señor. Dale esa humildad, esa mansedumbre, Señor. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, invada sus vidas y sus corazones a partir de ahora. Y declaramos libertad a través de sus vidas, porque el Señor vino a traer libertad a los cautivos, y hoy proclamamos la libertad, las buenas nuevas de la libertad de nuestro Señor Jesucristo a través de sus vidas, sus casas y sus familias a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.